Bien. Bueno, buenas noches, oficialmente jóvenes. El día de hoy es la reunión sincrónica del espacio de aprendizaje de antropología general y en esta ocasión pues movimos el día, ya que el día de ayer habían otras actividades que no facilitaban que nos conectáramos todos. Esto también Alejandro. le dio un día más, ¿verdad?, al grupo que el día de hoy le toca desarrollar su tema. Y pues sin más, vamos a aprovechar a darle la palabra a los compañeros de este grupo, que les toca lo que es el sistema económico. Solamente antes de darles la palabra, jóvenes, a los compañeros de hoy, quisiera recordarles que está el foro de actividades que también deben participar y ya estamos listos para la siguiente tarea. Recuerden que yo estoy a sus órdenes, que con todo gusto yo les apoyo y que estoy en un horario de 3 a 9 de la noche en la oficina de BOAE, por lo cual ustedes a través de la plataforma del WhatsApp o la visita presencial pueden venir para apoyarles en estos temas. La próxima reunión, que será el próximo martes, recuerden que van a participar los dos grupos, o sea, solo van a tener 20 minutos para desarrollar su tema. Entonces les solicito que tratemos de ser concretos, que podemos complementar información a través del resumen, pero al momento de hacer la presentación, pues tratemos de hacerla concreta, porque solo vamos a tener 20 minutos cada grupo y luego 10 minutos para aclarar dudas o consultas. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, jóvenes, también es buen momento para que aclaremos cualquier consulta, cualquier duda. Los trabajos que ustedes han subido están todos calificados al día, así que si usted subió algún trabajo y no está calificado, hágamelo saber, porque según mi plataforma no tengo ningún trabajo pendiente, ¿verdad? Entonces, sin más, don Edman, le damos la palabra para que usted nos explique de manera clara, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches, compañeros. Bueno, aquí voy a ver de lo que tengo. Eh, el tema de nosotros, lo principal es el sistema económico. Dice, bueno, los principios se entiende por un sistema, se entiende por conjunto, sistema económico, se entiende un conjunto de economías nacionales, organizacionales, no estatales, que están unidas por relaciones económicas internacionales. Así pues, la economía mundial comprende los sectores industriales y las economías nacionales que interactúan entre el mercado exterior. El desarrollo ha estado siempre asociado a la integración espacial me, como medio de adquirir y completar recursos económicos entre unidades territoriales para la difusión de las ideas religiosas o políticas. La forma como se han intentado estas interacciones se traduce siempre en un dominio político o militar. De esta manera, la integración espacial ha sido tradicionalmente adoptada por los centros, por los, Edman, perdón, Edman, perdón, si quiere sí, vamos a ir tomando algunas ideas para usted va participando y los demás también, sí, ¿verdad? De acuerdo a sí, no quiero, lo primero que yo les preguntaría a todos, no solo a Edman, sino a todos, ¿qué entienden por sistema económico? ¿Qué entenderían ustedes que es un sistema económico? Vamos a ver unas dos participaciones, no todos, solo dos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué entendemos por sistema económico? le digo que el sistema económico es un conjunto ¿cómo se llama? ¿Cómo dijera? De acciones que se toman para el desarrollo de un país, de una comunidad o de determinado organización. Ajá, ok, muy ¿Sí? bien. Vamos a ver alguien más que quiera apoyar el concepto que Edman nos acaba de compartir. Es un sistema económico, profe, buenas noches. Uh -huh. Es una estructura o forma de organización.
de una actividad económica. Ok, muy bien. Entonces, podríamos decir, tratando de unir los dos conceptos que acaban de dar los compañeros y que se complementan, podríamos decir que un sistema económico es la forma en que se organiza la actividad económica de una sociedad, ¿verdad? Es la forma en que se organiza el sistema económico de una sociedad. También la producción de bienes y servicios y sobre todo la distribución entre sus miembros, ¿verdad? De eso estaríamos hablando cuando hablamos de un sistema económico. Ahora, dentro, a lo largo de la historia, ¿verdad? Lo que hemos nosotros escuchado, lo que hemos vivido, lo que hemos leído más bien sería en este caso, podríamos decir que el sistema económico hay varios tipos, ¿verdad?, de sistemas económicos y hay varios elementos que conforman estos sistemas económicos. Por ejemplo, podemos decir que decimos que el sistema económico está formado por las necesidades que tiene la población, ¿verdad?, de los bienes y de los servicios. También por las actividades económicas que se resumen en producción y distribución, los factores productivos como la tenencia de la tierra, el trabajo, el capital y la organización, los agentes económicos, aquí entra la empresa privada, las familias y el sector público. Y finalmente, no podemos dejar por fuera el sector agropecuario, industrial y de servicios. Entonces, todos esos elementos van conformando los diferentes sistemas económicos que hemos tenido a lo largo de la historia. Y aquí venimos y hablamos de sistemas económicos y aquí yo les pregunto, ¿ustedes qué sistemas económicos conocen? ¿Qué sistemas económicos conocen ustedes? Vamos a ver. Este es el sistema agrario que es uno, se dice, sistema agrario. Esa es una parte del sistema, ¿verdad? La parte agraria. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. El sistema capitalista. Ajá, el sistema capitalista. Esa es una forma, ¿verdad? Esa es una forma que nosotros a lo largo de la historia hemos visto de los diferentes sistemas. Otro sistema que hayamos escuchado, que hayamos visto, que nos hayamos leído, acuérdense que lo que hoy estamos viendo podemos decir que ya lo vimos en sociología o lo vimos en alguna otra clase que llevábamos antes, filosofía, hablamos de esto. Vamos a ver qué otro sistema. El sistema mercantilista. Ajá, el sistema mercantilista también es otro de los sistemas. Ya llevamos dos, vamos a ver. Licenciada, el sistema socialista. El sistema socialista, muy bien, es otro, ¿verdad? Entonces ya llevamos socialista, capitalista, ¿cuál otro? El feudal, llevamos el tradicional, el sistema de una economía autoritaria también, ¿verdad? Entonces, algunos autores nos hablan de 3 y otros nos hablan de 5. ¿Por qué? Porque nos hablan del sistema capitalista, del sistema socialista, de una economía mixta, nos hablan de un sistema tradicional que según la historia, recuerdan que hablábamos del trueque o cambio, no sé si ustedes recuerdan esa parte, cuando la historia nos cuenta, ¿verdad?, que en una época de la sociedad la forma de realizar compras o inversiones era a través del trueque o cambio, donde el cacao también formaba parte era parte de la moneda que se utilizaba para negociar o para comprar algún tipo de producto. Y también estos sistemas, obviamente, recuerdan que la semana pasada nosotros vimos el sistema político. Pues el sistema político, el sistema económico difícilmente se pueden separar. Por cuestiones de estudio, obviamente, cuando hablamos de política,
nos enfocamos en la parte de la política, pero no son sistemas aislados. Al contrario, son sistemas que se complementan, son sistemas que van dando origen uno a otro, porque dependiendo del sistema político que impera en el momento de la sociedad, así también genera un sistema económico, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema capitalista, vamos a ver, ¿qué elementos podríamos decir nosotros que están presentes en este sistema capitalista? Ah, yo diría que la acumulación de capital, la producción está en manos privadas. Uh-huh. Muy bien, también aquí en el sistema capitalista no interviene mucho la regulación del gobierno, supuestamente, ¿verdad? Sino que más los factores de oferta, demanda, los precios y los mercados, ¿verdad? Eso, y podemos hablar o poner como ejemplo países con un sistema capitalista: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Irlanda, ¿verdad? Donde la libertad económica es grande, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar de ese tipo de sistema que nosotros lo hemos visto. Yo les invito también a que lean un poquito más sobre este sistema capitalista, porque nos vamos a dar cuenta los pros y los contras que tienen, ¿verdad? En relación al funcionamiento. El sistema socialista, ¿qué pudiéramos decir, que en qué consiste y cómo es su influencia? Vamos a ver. Yo diría, Lick, que es sería que la producción, o sea, los medios de producción son estatales, puede decir, que la economía es más, el Estado más interviene más en la economía y pues eso. Ajá. ¿Alguien más que le quiera agregar algo? Miren, cuando hablamos de la actividad socialista, aquí se supone que el Estado tiene una participación directa en la producción de la economía. Aquí se supone que tratamos, o el sistema evita lo que es la propiedad privada, y se trabaja en base a la propiedad colectiva. Plantea también teóricamente, ¿verdad?, la distribución igualitaria de la riqueza y que se eliminen las clases sociales. Ese es uno de los planteamientos teóricos que tiene el sistema. Pero ustedes, ¿qué piensan? La teoría nos dice que países como China, Vietnam, Cuba, Corea del Norte y Venezuela podrían ser ejemplos de este sistema. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Me gustaría escucharlos. Yo en el caso miro Pues, dale, compañero, dale. bueno, ahí disculpo, compañero. Es que supuestamente tengo entendido que China vendría siendo como una economía mixta, Uh-huh. porque ahí interviene el Estado y ellos son socialistas, son comunistas. Uh-huh. Pero su nivel o sea, la producción que ellos hacen, la acumulación y y la economía que tienen es capitalista. Uh-huh. Entonces es una economía mixta. No podríamos decir nosotros, por ejemplo, que China es un ejemplo. Sin embargo, la teoría nos dice que, a pesar de tener características socialistas, también se destaca por tener una apertura del mercado al mundo, que no es una característica del sistema socialista. Entonces, totalmente de acuerdo con que no es puro el sistema. Sin embargo, bueno, ¿qué podríamos platicar o comentar de Cuba, de Venezuela, que son también países que se supone tienen este sistema de economía socialista?
En ese caso de Venezuela y Cuba, yo miro ya diferente porque el socialismo ahí no lo miro muy aplicable porque las políticas que ellos manejan es otro tipo de políticas y por tanto se ve la emigración de la población a otro lado porque no hay equidad en lo que es la repartición de servicios, pues, y todos los bienestar el bienestar de la población prácticamente no existe. Miren, si nos ponemos a analizar cada uno de los sistemas, a lo mejor encontraríamos algunas características y otras que no se dan de manera pura, ¿verdad? Porque que un sistema sea puro, o sea, que no tenga matices o no tenga elementos de otro sistema es sumamente difícil, porque acordémonos que cuando se van haciendo estas transiciones de un sistema a otro, no es algo que se corta, bueno, hasta aquí somos capitalistas, ahora somos socialistas, sino que son procesos que se van dando de acuerdo a la influencia que va teniendo la sociedad, a los cambios que va haciendo el mundo en relación a estos temas. Entonces, difícilmente podemos nosotros encontrar ese tipo de sistemas de manera pura. Por ejemplo, la economía tradicional, ¿verdad? La economía tradicional es un modelo de economía simple, el que nosotros tenemos aquí, basado en las tradiciones y en las tomas de decisiones que han sido exitosas en el pasado. Eso es lo que nos guía a nosotros. Esto funcionó, entonces se aplica. Obviamente la sociedad va cambiando, va evolucionando y hay cosas que en el pasado fueron muy funcionales, pero que hoy por hoy ya no lo son. Entonces el Estado obviamente va evaluando o debería ir evaluando el desarrollo económico que va teniendo la sociedad y ir viendo cuál es el excedente que va quedando y en qué invertir ¿por qué? Porque necesitamos mejorar procesos de producción, porque necesitamos bajar los niveles de renta, por ejemplo, lograr dar solución a los problemas económicos básicos y en muchos casos incluso hay países que tienen sistemas de préstamos y de hipotecas que son sumamente atractivos para las personas. Sin embargo, en Honduras es complicado porque hacer un préstamo, ahorita el gobierno creo que está teniendo un proyecto para vivienda a través de Banprovi que está al 3% creo que es para vivienda básica y al 7% que es para vivienda media. Sin embargo, esos han sido hasta ahorita, por lo menos de lo que yo conozco, los intereses más bajos, pero antes se hablaba de un 12, de un 15%. Entonces esto hace cada vez más inaccesible que las personas podamos accesar a hacer préstamos de vivienda, préstamos para negocio, préstamos para mejorar sistemas de vida. El mercado, la economía nacional, capitalista también, van tomando decisiones y se van creando mercados competitivos en donde los precios se fijan basados en la demanda y la oferta. Hay productos que son de temporada, por ejemplo, cuando los aguacates, por poner un ejemplo, están en temporada, usted los puede encontrar a 10, a 5, 10 lempiras, pero cuando la temporada ya va saliendo o no es temporada de la fruta o del producto, usted los encuentra de 20 en adelante. Entonces, ¿por qué? Porque la oferta y la demanda, cuando hay mucho, el producto baja. ¿Por qué? Porque hay bastante competencia, entonces eso hace que los precios bajen. También podemos nosotros, cuando hablábamos como el sistema de China, ¿verdad? Que es un sistema de economía mixta, este tipo de situaciones no se manejan aislados o solo son manejados por el gobierno. Cuando hablamos de las economías, hablamos de toda la sociedad. Obviamente, el gobierno, la empresa privada, la banca, son quienes toman decisiones y mueven este tipo de economía. Pero las decisiones que ellos toman obviamente nos afectan a todos los que estamos dentro de la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo a los que no tenemos voz y voto, que de repente, cuando menos acordamos, los precios se han ido y los productos se han vuelto inaccesibles para nosotros,
¿verdad? El texto nos habla también que Europa Occidental, ¿verdad? Es un ejemplo también de economía mixta, porque tiene empresa privada, pero también tiene una parte una parte de poder lo tiene el gobierno, entonces eso hace que también sea mixta. ¿Qué otros sistemas intervienen en el sistema económico? Vamos a ver. Como dijo el Lee que se cortó. ¿Qué otros sectores económicos intervienen en cada sistema? Por ejemplo, vaya, tenemos la parte de la economía agrícola, la parte de la silvicultura, tenemos la parte de la agricultura, ganadería, todo eso forma parte de la economía. Por ejemplo, actualmente la ganadería ha ido en descenso, ha sido muy poco fortalecido este sistema o este sector del sistema agrario del sistema económico, perdón, porque cada vez es más común la siembra de palma, por ejemplo. Entonces las fincas, los terrenos que antes eran para pastar, para tener ganado de engorde, ganado de leche, de raza, ¿cómo se llama? Para raza, ahora es cada vez menos frecuente encontrar ese tipo de finca o ese tipo de espacios, entonces obviamente la leche se vuelve un producto caro, ¿verdad? Se vuelve caro porque cada vez son menos. La palma, por ejemplo, la palma ha ido subiendo a lo largo del tiempo, pero también ha tenido sus caídas cuando ha subido o ha incrementado significativamente, entonces eso hace que baje, ¿verdad? El precio que tiene. Hablamos de un sector secundario también, que aquí ya es cuando se, 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 se traduce o se transforma el sector primario en secundario cuando hay una transformación de productos. Aquí es cuando ya tiene que ver en la parte industrial, por ejemplo, los procedimientos industriales o incluidos los procedimientos artesanales, ¿verdad? Entonces ese es parte. Y el terciario, que aquí son los servicios, ¿verdad? Entonces hablamos de tres sectores: el sector primario, que es la economía, que es la parte de la ganadería, de la agricultura, ¿verdad? Hablamos del sector secundario, que ya es la producción de materia prima con esos, y hablamos de un sector terciario, que ya son los servicios que se tienen para la mejora y la facilitación de la vida de la población. Entonces, eso sería parte, ¿verdad? No sé si Edman al respecto tiene algo que compartirnos de lo que él tenía o de lo que el grupo tenía. No sé si alguien más del grupo se ha unido. Y otra cosa, lo que dice que parte de economía son los recursos naturales que cuenta cada país, eso forman parte de la riqueza, los recursos naturales son importantes en la parte económica, porque depende de los recursos, pues la economía es mejorada, es productiva, pues. Es importante también, jóvenes, que cuando hablamos de estos temas, a veces nosotros creemos que estos temas no nos incumben y que estos temas, porque nosotros somos del área social, porque nosotros somos del área filosófica, somos del área y nos damos a conocer o nos conocen y nos nombran como soñadores, como idealistas, como poco aterrizados. Sin embargo, no es cierto, ¿verdad? A medida que nosotros la misma necesidad de subsistencia nos hace que nos interesemos en temas como este, porque necesitamos conocer, por ejemplo, cuál es el capital, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el capital que necesitamos para la creación de productos finales? Necesitamos también que el trabajo sea valorado, la fuerza de trabajo reciba su remuneración justa
y que también sea acorde con el desgaste físico y emocional que tiene para la persona. También la tenencia de las tierras es otro elemento que también es importante considerar, así como la tecnología. Cada vez este es un elemento que se ha ido apareciendo en todos los sistemas, porque cuando hablamos de los diferentes sistemas políticos, la tecnología también ha tenido su aporte. Hablamos del sistema económico y no podemos dejar de hablar de la tecnología, porque la tecnología se refiere al conocimiento y a las técnicas que se usan para que las personas puedan resolver conflictos, cambiar el entorno o adaptarse al medio ambiente. Entonces, si vemos este elemento que últimamente está presente en todo, también está presente en esta área del desarrollo, ¿verdad? No podemos tampoco evadir la organización empresarial. Tenemos muchas organizaciones que la sociedad ha ido organizando, ha ido creando para que forme parte de los sistemas y que ayuden a que se cumplan los objetivos y a que se vayan haciendo transformaciones en cada uno de estos sistemas. Y hablamos de organizaciones de campesinas, hablamos de organizaciones empresariales, hablamos de organizaciones magisteriales. Cada gremio va haciendo su organización y su objetivo de creación es la lucha o el cumplimiento más bien de un objetivo. Entonces los sistemas económicos se relacionan directamente con las finanzas de las personas. ¿Por qué? Porque dependiendo del sistema en el que nosotros estamos viviendo, así también va a ser nuestra economía. Si nosotros vivimos en un sistema capitalista, pues lo que impera es el capitalismo y lo que impera es unos pocos dueños de la gran mayoría de tierras. Si es un sistema socialista, pues también es un enfoque diferente, donde el gobierno, en donde el poder está, ¿verdad?, en manos del gobierno y es repartido, se supone, de forma equitativa entre todos y todas. Sin embargo, a mi criterio, ¿verdad?, muy personal, ahí hay mucha tela que cortar, porque los sistemas socialistas sí tienen muchos elementos que a mi juicio y a mi criterio son muy buenos, pero también otros que solo se quedan en el papel. Siguen habiendo un grupo de familias que se empodera y se llena de las riquezas y dándole a los demás, como quien dice, no de manera equitativa, ¿verdad? No sé si ustedes tienen algún comentario al respecto. La idea es que podamos hacer este tipo de análisis. Aquí otra parte, licenciado, donde dice el principio de toda la actividad económica estaba basada en agricultura, pesca, pastoreo. Dice, no existía el dinero. Todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, donde lo que decía usted va. De modo que nuestros ancestros, dije, ignoraban que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Y de ahí sigue durante las principales vías de comunicación, de comercio, fueron que la parte importante para el comercio, para la economía, eran los ríos, la parte donde canalizaban el producto. Y los intercambios que realizaban estaban basados en excedentes de las familias, productos artesanales hechos a mano, que sobraban estas constituían los principales núcleos económicos y la economía consistía. Dice, con la cultura egipcia, griega y romana, en este orden los sistemas esclavistas constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura, y la guerra también se consideraba, según algunos filósofos. Bueno, si quieren, les voy a compartir un pequeño video que está en internet para que terminemos de entender este proceso. Le recomendaría yo, Edman, le digo Edman porque usted es el único que está del grupo, porque obviamente los puntos de la exposición no los tienen, ¿verdad? Para que no pierdan todos los puntos, yo les podría dar hasta mañana para que ustedes suban la información teórica a la plataforma, ¿verdad? Para que
no pierdan todos los puntos. En este caso solo sería la mitad. El ejercicio vale 10%. Ustedes si suben ¿cómo se llama? La información teórica, obviamente yo la reviso, la califico, pero ya no está en base a 10, sino en base a 5, ¿verdad? Porque el tema, yo sé que no fue desarrollado al 100, porque la idea era que el grupo lo hiciera. Entonces ahorita voy a compartirles un video, pero le digo esta información para que usted se la pueda compartir a sus compañeros, ¿verdad? Está bien, está bien. Ok, ahorita entonces me dicen si la ven, si ven lo que yo estoy mostrándoles. ¿Lo ven? Sí, Ok, ahora me dicen si lo oyen. Número 1 de Latinoamérica. sí. Hola a todos. En este video hablaremos sobre qué es un sistema económico. Bien, para hablar sobre el concepto de sistema económico, primero debemos acercarnos a reflexionar sobre algunas preguntas que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho y que en términos prácticos se resumen en dos etapas de la actividad económica. Uno es la producción y otro, la distribución. Bien, pensando en la producción, citemos algunas preguntas muy cotidianas. Veamos las siguientes. Comencemos con esta cuestión. ¿Quién indica, ordena o dice qué se debe producir en un país, por ejemplo? ¿Cuántas cantidades de cada bien o servicio se deben producir? Utilicemos un ejemplo. ¿Es mejor producir ropa, encargar la producción o combinar las dos opciones? ¿Quiénes o quién son los propietarios de las empresas? ¿Será el Estado, el sector privado o son mixtas, es decir, propiedad del Estado y del sector privado? ¿Cuál sector es más importante para nuestro país? ¿El sector primario, el secundario, el terciario o tal vez el cuaternario? ¿Y qué tal otra pregunta como ¿deben trabajar humanos o máquinas? ¿O qué tal una combinación de ambas fuerzas? Estas cuestiones nos han surgido en respecto de la producción. Ahora planteemos unas preguntas con respecto de la distribución. Veamos las siguientes. Bueno, analicemos estas 6 preguntas que tenemos planteadas. Comencemos con esta. Dice, ¿el Estado debe pagar por los bienes y los servicios que la gente consume, por ejemplo? ¿O son las personas las encargadas de comprar los alimentos para sus familias? ¿Cómo llegan los bienes y los servicios a lugares apartados? Supongamos un ejemplo. ¿Cómo llegan los computadores desde las ciudades capitales hasta los sectores rurales? ¿Por cuenta de la nación, de las empresas, de las personas? ¿O todos se encargan de costear diferentes desplazamientos? Cuando hablamos de distribución, queremos decir cómo hacer para que la riqueza de un país llegue a las manos de quienes necesitan satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes y de servicios. Pero sigamos con las preguntas. Si se vende petróleo, ¿de quién es ese dinero? ¿Quiénes son las personas más adineradas y por qué razón? ¿Y quiénes son las personas más pobres y por cuál razón? Bien, continuemos. Ahora sí, después de plantearnos estos interrogantes, y veamos qué es un sistema económico. Se le llama sistema económico a la forma en que una sociedad organiza la actividad económica en cuanto a la producción de bienes y servicios y la distribución entre los miembros que componen a un país o a una nación. Miren, cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento en términos de la legislación. Apuntémoslo por aquí. Ahora, esta parte legislativa especifica el régimen de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿quiénes son los dueños de los factores de producción? En este caso, tendríamos que decir tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales serían dominadas más por el Estado o por el sector privado.
aunque existe una tercera condición que sería de carácter mixto. Entonces, es el Estado el que elabora e impone este ordenamiento legislativo que hemos dicho y se convierte en actor para ciertos ámbitos y en un regulador u observador de otras actividades. Entonces, cuando decimos mixto es que es propiedad del Estado y que es del sector. Y en qué condiciones pueden adoptar decisiones económicas. Bien, finalmente, ¿cómo fueron apareciendo los principales sistemas económicos? Miremos cuáles son los más esenciales. Primero, la comunidad primitiva. Hablamos del periodo del Neolítico. Enseguida, el esclavismo, es decir, el trabajo del esclavo para el amo. Posteriormente, tenemos el feudalismo, el trabajo del siervo hacia su amo o su señor a cambio de la protección. Luego tuvimos el mercantilismo. En el mercantilismo recordemos que existía el trabajo de los comerciantes y de los agricultores y este se basaba en el proteccionismo, es decir, que se cerraban muchas fronteras para que se pudiera producir al interior de una nación. Luego tuvimos el capitalismo. El capitalismo es el trabajo regido por la ley de oferta y demanda. Aquí existe un libre mercado, existe la propiedad privada y se da una gran producción. Casi paralelo tenemos el socialismo, que es una crítica al sistema capitalista, ¿no? Donde existe la eliminación de la propiedad privada y donde se supone que llega al poder el proletariado o el trabajador. Últimamente tenemos la economía mixta, es decir, donde existe la intervención de los recursos privados y los recursos públicos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que Bueno, no sé si tienen alguna duda y alguna pregunta en relación a lo que vimos. Creo que el video resumió, ¿verdad? De manera así concreta y específica los elementos que de alguna forma nosotros vimos durante la clase. No sé qué piensan. Hola, se me fueron. Sí, no, aquí está, no, está bien como usted, ahí está bonito el video porque ahí se resume lo concreto y hasta para que tocar exponer es fácil porque no hay que hablar mucho, está lo más esencial, como dice usted, bien concretado, pues. Sí, está, les recomiendo que lo pueden volver a ver. Yo les puedo compartir el link Sí. al WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan ver de nuevo. Sería bueno. Si me insisto, me gustaría que tomáramos la clase en serio, chicos. Yo trato de hacerles lo más atractivo posible, lo más resumido posible, pero hay cosas que no podemos obviar. Y estos temas son temas fundamentales para que nosotros podamos entender. Si revisamos la plataforma, vemos que la siguiente tarea, ¿verdad?, que tenemos, que es la tarea número 2, que es una tarea que debe estar para el próximo martes, si mal no recuerdo, y ustedes me dicen si estoy equivocada, y es hablamos sobre la religión y el comportamiento ritual. Y el otro es las artes como una expresión de la realidad. Entonces cada grupo va a tener 25 minutos. El 12 de julio vamos a exponer los dos grupos. Por favor, avísenme si tienen alguna dificultad o no lograron identificar alguna de lo que está pendiente, para que yo pueda apoyarles. O sea, de eso se trata. Ustedes son los que van a coordinar el trabajo, porque el objetivo de cada una de las actividades jóvenes no solo es que copiemos y peguemos y vengamos y leamos. El objetivo es que genere una discusión en la cual nosotros compartamos conocimientos previos que ya tenemos de las demás clases o de las experiencias que hemos vivido. O sea, lo que está haciendo la actividad es tratando de ordenar y organizar el conocimiento que usted tiene sobre el tema. Pero si ustedes no lo hacen, si ustedes no leen, si ustedes no participan, obviamente el objetivo no se logra.
y entonces seguimos solamente copiando y pegando y al momento del examen pues obviamente no hay una transformación de la conducta. Entonces les agradezco, chicos, su tiempo, su espacio. Les repito a Edman, ¿verdad? Que pueden subir la información, pero solamente se les va a calificar la información, la exposición no va a ser calificada. Y a los demás les digo que busquen información sobre el tema, porque sí es un tema que va a ser parte del examen. Acuérdense que solamente, ya le doy la palabra, Daniel, acuérdense que solamente vamos a tener 2 exámenes, el primero y este último, porque el tercer examen pues no lo vamos a tener porque vamos a tener una actividad compensatoria. Adelante, Daniel, dígame. Buenas noches, Lick. Mi consulta era sobre la exposición. Los dos grupos lo haremos el mismo día. Sí, los 2 grupos, y por eso ese día yo les voy a pedir que nos conectemos en tiempo y forma, o sea, que la clase empieza a las 8, conectémonos a las 7:50 y si es posible a las 7:55, 7:50, para que a las 8 comience puntualmente el primer grupo y a las 8:20 termina el grupo, hacemos 10 minutos de preguntas. De ahí a las 8:30 comienza el otro grupo y a las 8:10 para las 9 estamos con las preguntas del otro grupo, ¿verdad? Gracias, Lick. Entonces, en la medida en que nos organizamos, y por eso es que les sigo ofreciendo mi apoyo, ¿verdad? Por eso es que les ofrezco mi apoyo. Si usted tiene el tema, tráigalo, lo revisamos, vemos qué cosas aplican, qué cosas no, para que avancemos, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, nos miraríamos nuevamente el próximo martes. Hoy es miércoles, pero sabemos que el día de la reunión de la clase es martes. Solo por esta semana fue que se cambió. Así que los que no han subido la tarea de esta tarea va a estar abierta hasta mañana, ¿verdad, don Edman? Para que les diga a los Sí, compañeros. está bien, yo. Ok, gracias jóvenes, buenas noches.